8 minutos, bienvenidos a Noticias RCN y mucha atención. Acaba de ser imputado el exdirector del Departamento de Función Pública de este gobierno, César Manrique. Esto por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. De acuerdo a lo que ha dicho la Fiscalía, Manrique habría recibido 3.000 millones de pesos en coimas para adjudicar el contrato de los carrotanques en La Guajira. Manrique no aceptó los cargos. En minutos definirán la medida de aseguramiento. Espere la ampliación de esta información. Por lo pronto vamos con más titulares de Noticias RCN. Estremecedores detalles de la masacre en Guaviare. Por miedo a las disidencias, víctimas acudieron a una cita con integrantes de ese grupo criminal. Eran integrantes de dos familias que llegaron desplazadas de Arauca. Me atrevo a decir que hoy en Guaviare tiene la peor situación de orden público en el país y que el gobierno nacional lo que pida es hacer una verbena popular para que se demuestre que no está pasando nada, pues realmente es un absurdo. Creo que el gobierno necesita llegar con acciones concretas al territorio. Es el clamor del alcalde de Calamar al gobierno nacional. Dice que no es normal que grupos criminales confinen un departamento una semana. Sostiene que el conflicto ha escalado y desde hace muchos años no ocurría una situación tan compleja. A lo que vinimos, Fiscalía revela quién es el disidente que permitió descubrir la fosa común. La información que tenía el celular del hombre es impactante. En minutos hablaré con el fiscal del caso, Raúl González. Ya nos vemos. 650 familias damnificadas dejaron las intensas lluvias en Villavicencio. Deslizamientos, socavaciones, caída de puentes y otras emergencias se reportaron en al menos 16 barrios. En 12 municipios del Meta también se registraron emergencias. Conmovedora despedida a dos hermanitas de 11 y 9 años, víctimas de la dolorosa tragedia en Bello, Antioquia. El gigantesco derrumbe también cobró la vida de otros 3 integrantes de la misma familia. En la zona todavía hay 6 personas desaparecidas. Alerta por la inseguridad en Cartagena. En medio de un intento de robo y a plena luz del día, fue asesinado un reconocido chef peruano. El homicidio quedó registrado en video. A esta hora el país le dice adiós a doña Nidia Quintero de Balcázar, una mujer que personifica la solidaridad por Colombia. Rodeada de amigos, familiares y cientos de colombianos, aquí en la Catedral Primada se cumplen sus honras fúnebres. Preocupación entre los colombianos que viven en Estados Unidos y que envían desde aquí dinero a casa por el nuevo impuesto a las remesas que se está tramitando en el Congreso de Estados Unidos. Ampliamos esta información en minutos aquí en Noticias RCN. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN. Pongámonos al día. Es infame lo que pasó en Calamar, Guaviare. 8 líderes religiosos que huyeron de la violencia fueron asesinados por las disidencias de las FARC. Durante 3 meses, sus familiares los buscaron, pues ese grupo criminal primero los obligó a ir a un encuentro, luego los secuestró. Finalmente, los encontraron en una fosa común. Hace 3 meses, el pasado 4 de abril, 2 integrantes de una comunidad cristiana en Calamar, Guaviare, fueron citados hasta zona rural de este municipio por guerrilleros del Frente Primero Armando Ríos de las disidencias de las FARC. 3 días después, otras 6 personas de la comunidad fueron llamadas con el fin de ser interrogadas, según la Fiscalía, sobre la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial en la zona. Familiares, en medio de la incertidumbre por su secuestro, hablaron en su momento con Noticias RCN. No sabemos quién nos tiene, ni cuándo van a regresar. Hay hijos esperándolos, hay esposas llorándolos todos los días. Suplicaban por la liberación de los líderes religiosos, en su mayoría miembros de 2 familias. Nadie más da razón de quiénes eran que se los llevó, por qué se los llevaron. Es como la pregunta que todos nos hacemos. Los ruegos no eran escuchados y desde la alcaldía del municipio también pedían ayuda y le solicitaban a los grupos armados que los liberaran.
Esas personas en este momento están asustadas, con miedo, con temor, con mil cosas. Ellas no saben en este momento cómo actuar, y obviamente uno lo que hace es asumir pues la vocería de ellos, pero hasta para uno mismo siendo el alcalde es complejo y es difícil. Días después del secuestro masivo, las personas fueron trasladadas hasta un predio abandonado donde los asesinaron, pero antes, de una forma cruel e inhumana, los obligaron a cavar su propia fosa. Un guerrillero que fue capturado fue clave para la investigación de la Fiscalía. Contó detalles de lo que habían hecho con estos líderes sociales y reveló la ubicación exacta de los cuerpos. Las disidencias de las FARC los habrían acusado sin ningún sustento de ser parte de otro grupo armado. Las familias habían llegado desde Arauca desplazados por la violencia y como en esta zona del país delinque el ELN, los guerrilleros al mando de Iván Mordisco los señalaron y así acabaron despiadadamente con 8 vidas. Según la investigación, al parecer recibieron la orden directa desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco. Y en medio de esta situación tan compleja, el alcalde del municipio de Calamar pide a gritos ayuda del gobierno. Asegura que a pesar de los urgentes llamados para atender la grave situación de orden público, el gobierno nacional ha desconocido la realidad. Dice que se sienten desprotegidos. Nunca antes en la historia de Calamar se había visto una ola de violencia y de terror tan terrible como la que estamos viviendo en este momento. Y pues con profunda tristeza hoy se da a conocer esta situación que tan solo hace unos meses, como ustedes lo informan, pedíamos de estas personas ayuda, pedíamos por cielo y tierra pues la posibilidad de buscarlos, de encontrarlos, y hoy tristemente son hallados en una fosa común. Una situación que tiene en luto nuestro municipio. Venimos de un escalonamiento de conflicto en este año. En los últimos 6 meses creo que hemos sido noticia nacional por cerca de más de 5 hechos de conflicto armado. Hace tan solo 15 días vivimos un paro armado, más de 6 días confinados y vamos de violencia tras violencia. Y yo le quiero preguntar a usted cuál ha sido la respuesta o el acompañamiento del gobierno nacional. Triste, y yo hoy sí tengo que públicamente manifestarlo, y es un llamado vehemente al gobierno nacional. Hoy va lastimosamente el presidente al departamento y dice que no está pasando nada, dice que todo está muy bien, dice que no hay confinamiento, que no hay guerra, pero hoy la realidad es otra. Entonces es la petición formal al gobierno nacional. Creo que es momento de que vuelque sus ojos en el territorio, en el departamento del Guaviare. No es normal una masacre de 8 personas, no es normal que confinen un departamento durante una semana completa, no es normal lo que estamos viviendo, que hoy lo que vivimos en el Guaviare no es diferente a lo que se vive en otras partes del mundo y no es diferente a lo que vive el Cauca, no es diferente a lo que vive el Chocó y otros departamentos. Me atrevo a decir que hoy el Guaviare tiene la peor situación de orden público en el país y que el gobierno nacional lo que pida es hacer una verbena popular para que se demuestre que no está pasando nada, pues realmente es un absurdo. Creo que el gobierno necesita llegar con acciones concretas al territorio y brindarle todo el apoyo tanto a las entidades territoriales y por supuesto a la población campesina que tanto lo necesita. La situación es de premura, esas acciones tienen que suceder ya. ¿Cuáles son las que está pidiendo usted? Hoy, como autoridades de las entidades territoriales, en cabeza de nuestro señor gobernador Jason Rojas y los demás alcaldes, pedimos inversión social. Eso no es solo pedir simplemente presencia con pues, el ejército y las autoridades militares. Además de ello, creo que lo más importante y lo crucial acá es pedir inversión social. Venimos también de una ola invernal que acabó casi con todas las escuelas del sector rural en todos los municipios del Guaviare. Hoy hay muchas personas que están aguantando hambre por el confinamiento, por la ola invernal y por muchos factores que lastimosamente están aquejando al Guaviare. Pedimos inversión en educación, inversión en salud. La mayoría de puestos de salud que estaban en la zona rural desaparecieron por la ola invernal y hoy no tenemos un mínimo de presencia estatal. La gente acude a nosotros como alcaldes, pero nosotros somos municipios de 6ª categoría. El presupuesto es más que limitado y necesitamos la inversión real de los ministerios, del gobierno nacional. Pues se conocen más detalles de este doloroso caso. La Fiscalía revela nueva información y en A lo que vinimos hablamos con los protagonistas de la noticia. Fiscal Raúl González, bienvenido a Noticias RCN, A lo que vinimos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Bueno, fiscal,
usted tiene a cargo esta investigación, este caso. Doctor González, ¿qué nueva información tienen sobre las razones por las que estos criminales de las disidencias mataron a estas personas? En esta lamentable situación, estas víctimas desafortunadamente fueron llevadas hasta este lugar por el simple hecho de ser originarios del departamento de Arauca. Estas 8 personas, un pastor de una iglesia evangélica, un presidente de Junta de Acción Comunal y los demás afiliados a esa misma Junta de Acción Comunal en la vereda Pueblo Seco de Calamar Guaviare, fueron llevados o citados por este grupo disidente de las FARC, específicamente del Frente Primero, a una especie de interrogatorio para verificar que no fueran pertenecientes o fuera una célula perteneciente al ELN. Fiscal, ¿plenamente confirmado que las víctimas no hacían parte del ELN? Completamente, son personas campesinos, un líder social en su comunidad, un pastor evangélico y pues netamente campesinos civiles que no tenían nada que ver con ningún tipo de conflicto, y en esta paranoia criminal de esta estructura pues ejecutan esta masacre. Doloroso. ¿Cómo logran dar ustedes con la ubicación de esta fosa común? A raíz de los actos investigativos de nuestro fiscal en San José del Guaviare se logra la captura de un integrante del Frente Primero, y en esa captura se incauta el teléfono celular de esta persona. Dentro del teléfono celular, una vez se extrae la información, se logra obtener imágenes que nos muestran a las víctimas en vida, reunidos con integrantes del Frente Primero y luego asesinados. Ya con análisis en bases de datos sobre la ubicación geográfica de esas imágenes del teléfono celular y con la declaración de esta persona, logramos llegar al lugar de donde fueron asesinadas. Bueno, el celular, por lo que entiendo, es una pieza clave de toda esta investigación. ¿Qué más se encontraron en el teléfono de este disidente, fiscal? A raíz también del análisis de la información obtenida del celular, podemos establecer que la fosa la excavaron los mismos integrantes de la estructura criminal del Frente Primero. No pusieron a las víctimas a cavar la fosa, pero sí fueron testigos de cómo estas personas hicieron el hueco. Fueron puestos de rodillas y a cada una de estas personas les dispararon por la espalda y luego fueron rematados en el piso para posteriormente ser enterrados en esta fosa. Qué doloroso. Cada información que se conoce es muy fuerte, muy impactante, fiscal. Gracias por habernos acompañado y lamentamos de verdad este hecho tan impactante para esta región del país. Buenas tardes. Muy buena tarde, y sí es lamentable la situación que esperamos cambiar de alguna manera. A Joana, a su invitado, muchísimas gracias por la información. Y es que, miren, televidentes, han sido varias las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo por la disputa territorial de las disidencias de las FARC en este departamento. De hecho, aquí está lo que dijo la defensora Iris Marín. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a los grupos armados que hacen presencia en la zona para permitir medidas humanitarias que den un alivio a la población civil del departamento. Esperamos que su respuesta sea positiva. Sigue pendiente el ingreso de atención humanitaria para las comunidades afectadas, de una parte por los recientes confinamientos, restricciones a la movilidad y el paro armado de hace unos días. Televidentes, pero pongamos esta noticia en contexto. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Guaviare? ¿Por qué sentimos, vemos, debemos informar que las FARC hacen y deshacen en esta zona del país? Nuestra compañera Lisa nos tiene una radiografía muy completa de la compleja situación de orden público. Lisa, adelante. Andrea, muy buenas tardes. Pues mire, son 616 hombres en armas los que tendría las disidencias de alias Iván Mordisco en esta zona del país, pero allí no solamente hace presencia ellos, también están los de alias Calarcá, quien recordemos hace un año iniciaron una confrontación precisamente para querer controlar el territorio y quedarse con esas economías ilícitas como lo son la extorsión y el narcotráfico, utilizando precisamente el río Guaviare y el río Inírida. Pero mire, lo que nos reportan las autoridades es que en lo corrido de este año han registrado 12 homicidios
homicidios selectivos, esto por ajustes de cuentas. También registran la emboscada donde murieron 7 uniformados del ejército y también están hablando de la muerte de 20 personas, esto en enfrentamientos entre estos dos grupos armados y este último hecho, el asesinato de 8 líderes en esta zona del país. Las disidencias de Iván Mordisco y de alias Calarcá son quienes se disputan el territorio en zona rural del Guaviare y las economías ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Es una guerra interna que tienen las disidencias de estos dos sectores. Según las autoridades, el bloque Amazonas, que está al mando de Iván Mordisco, tiene presencia en El Retorno y Miraflores, mientras que alias Calarcá, con el bloque Jorge Suárez Briceño, está en San José del Guaviare y Calamar, pero allí también hay presencia de hombres de Mordisco. Expertos aseguran que el gobierno ha hecho caso omiso a las advertencias de las autoridades locales. Lo que está pasando en el Guaviare pues es una cosa que se venía advirtiendo desde el 2018 aproximadamente. Desafortunadamente Colombia no tuvo las herramientas para detener, cerrar en primer lugar el ciclo de violencia con las FARC y detener la emergencia de nuevos grupos. Allí está de fondo el hecho de no haber continuado unos acuerdos de paz serios que garantizaran la seguridad de los ciudadanos, y hoy prácticamente tenemos una gran parte de este departamento secuestrada por las disidencias de la FARC. Según las autoridades, históricamente el Frente Primero de las FARC ha hecho presencia en esta zona. Con el proceso de paz se dividieron y ahora hacen parte del bloque Amazonas que hoy comanda Mordisco. Luego apareció Calarcá, donde crearon la estructura Jorge Suárez Briceño, que es el antiguo bloque oriental de las FARC, quienes controlaban los llanos del Yarí y la Macarena. Una expansión que han venido haciendo ahora hacia el Guaviare. De otro lado, la Procuraduría abrió investigación preliminar contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por presunta omisión en las peticiones que han hecho líderes sociales para que se les garantice su seguridad. La Procuraduría le puso la lupa a la asignación de esquemas de protección a líderes sociales en el país, específicamente al rol que habría cumplido el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, para garantizar su seguridad. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, por una presunta omisión en la atención de solicitudes presentadas por líderes y lideresas sociales que requerían la asignación de esquemas de seguridad. Esta omisión, según el Ministerio Público, se estaría presentando desde hace 3 años. Omitir desde el año 2022 frente a las Augusto Rodríguez, director, solicitudes presentadas por los líderes y lideresas sociales, el deber de unidad nacional, asignar, fortalecer y garantizar los de protección, esquemas de seguridad de los líderes y lideresas sociales, situación con la que pudo desconocer los deberes funcionales. La Procuraduría le dio 10 días a la UNP para que entregue varias evidencias, entre estas la evaluación de riesgos de las personas protegidas en las zonas de más alto riesgo en el país y que informe el actuar de la entidad para prevenir los riesgos. 12 del día, 46 minutos. Vamos a cambiar de tema a esta hora, pues acompañamos a las personas damnificadas, afectadas por las intensas lluvias en distintas regiones del país. De hecho, en Villavicencio ya son miles los damnificados. El balance inicial señala que son al menos 16 barrios los afectados por inundaciones, por deslizamientos de tierra, también por daños a la infraestructura vial. James Almanza acompaña a estas personas que además necesitan ayuda de manera urgente. James, adelante con la información. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues yo los saludo desde el barrio Juan Pablo II, uno de los lugares visiblemente más afectados de esta emergencia por la ola invernal en la capital del departamento de Meta. Pues usted lo ha dicho, son 18 puntos críticos, 16 barrios que han resultado inundados por los desbordamientos de los ríos Ocoa, Guatiquía y Guayuriba. Pues aquí está en este momento el Ejército Nacional ayudando a los damnificados. Están en este momento removiendo todo el lodo que está sobre las calles luego de esta inundación. Y hay que decir que tan solo en este punto son por lo menos unas 250 o 300 familias afectadas que perdieron todos sus enseres, colchones, armarios, electrodomésticos y algunos que perdieron todas sus viviendas. Pues hemos hecho un recorrido en Noticias RCN siempre del lado de la gente, de los damnificados, y este es el siguiente informe. Más de 650 familias fueron víctimas de la fuerza del clima. Inundaciones por desbordamientos de los ríos y deslizamientos de la ladera se llevaron todo en 18 puntos de la ciudad. Perdimos todo, muebles, camas, televisor. Usted sabe que una cosa de estas
nos tocó acudir gente también, me tocó pasarme de la calle, ayudar a una señora. La mayoría perdió algunos de sus enseres, otros se quedaron en la calle. Prácticamente toda, como la pueden ver ahí, se la llevó el río antenoche, cuando creció el Ocoa, el río Ocoa. Y pues la verdad no tengo dónde vivir, sí, porque me llevó fue todo. Llovió, se salió el río y nos tumbó la casa, nos tumbó el patio, pues la verdad no hemos dormido, no hemos descansado porque pues tenemos el río prácticamente adentro de la casa. Autoridades locales ya están recibiendo ayudas para atender la peor emergencia invernal de Villavicencio en la última década. Enviamos volquetas para recoger escombros, carrotanques con agua, colchonetas, frazadas, mantas, comida, para poder nosotros suplir las necesidades de emergencia de esta población. Organismos de socorro ya están en las zonas críticas. Seguramente la cifra de familias damnificadas aumentará con el paso de las horas. Pues mire, lo veíamos en el informe, ya están empezando a llegar algunas ayudas, algunas frazadas, colchonetas, víveres, pero son insuficientes para atender a todas estas familias. Por eso desde la alcaldía, desde la gobernación de Meta, están invitando a los villavicenses al buen corazón a que sigan donando ropa en buen estado, colchones, víveres y demás para atender esta emergencia, la más fuerte de la última década en Villavicencio. Esta es toda la información desde la capital de Meta. Ustedes tienen más en Noticias RCN. Buenas tardes. Gracias, James. Crítica, difícil situación y por supuesto la solidaridad de todos para poder ayudar a las cientos, decenas de familias afectadas. Pero miren, otra región que está afectada también es el departamento del Nariño, porque en el sur de ese departamento hay 2 municipios, sus habitantes siguen afectados por una emergencia que se registró hace 2 meses y no ha sido intervenida. Y es que colapsó la antigua vía Ipiales. Cerca de 1.200 personas están afectadas y con ellos está Sebastián Yepes. Sebastián, ¿qué dice la comunidad? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, los saludamos desde el sector de Tablón Obraje en la antigua vía que de paso conduce a Ipiales, que ya completa 2 meses después de esta emergencia en la cual, pues como ustedes pueden ver, se perdió la vía totalmente debido a una creciente de la quebrada Magdalena. Como ustedes pueden ver, las imágenes son impactantes de ver cómo se perdió totalmente la calzada, y es que son cerca de 300 familias que hoy presentan dificultades para sacar sus productos agrícolas, y no solamente esto, sino también lavaderos de carros de carga pesada, pues que han visto reducidos sus ingresos, pues ya no hay paso por este sector que era transitado por tractomulas debido a que es menos exigente que la doble calzada. Son varias las dificultades para estos pobladores, quienes piden al gobierno y a las entidades correspondientes que se avance con las obras de reparación, pues ya son 2 meses sin ninguna intervención que permita pensar en el restablecimiento del paso. Yo me he visto afectado pues ya hace varios meses, desde la caída, porque pues mi sustento, yo salí del colegio y mi sustento y mis ahorros para yo poder iniciar mis estudios dependen de este trabajo. Y después de esta caída pues yo tuve que endeudarme, tuve que pagar deudas, y no solo soy yo el afectado, porque acá tengo compañeros que incluso mantienen a sus familias. Es el drama de uno de los habitantes afectados tras 2 meses del colapso de la antigua vía Ipiales en el sector de Tablón Obraje. Uno quiere traer abonos, todo lo que se necesita aquí en la vereda, lo que se cosecha, todo. Con las chivas, como hablamos nosotros, que pasan de aquí para Guaitarilla, para Funes, para todo eso, ya nadie quiere entrar porque no tiene que llegar aquí y devolverse arriba, y arriba es un peligro porque no tienen por dónde retornar. Un puente artesanal de madera se ha convertido en una solución riesgosa en medio de la emergencia. Como se ve, hay un puente de madera, el cual no es muy estable. Por puede que hayan accidentes, puede que una persona al pasar su remesa, su comida, puede caerse esta persona o puede caerse incluso su comida. Entonces es bastante peligroso. Con una vía colapsada, deslizamientos que amenazan con afectar el territorio, cerca de 300 familias piden una pronta intervención que permita recuperar la movilidad y la actividad económica del sector. Desde hoy empiezan los cierres en la vía nacional que conecta norte de Santander con el interior del país y la costa caribe. Esta medida de invía se extenderá hasta la primera semana de noviembre. Álvaro, ¿qué dicen los transportadores de carga pesada y qué establece la resolución de invías? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, de acuerdo con la resolución 528 del presente año, el Instituto Nacional de Vías establece restricciones en la movilidad en la carretera nacional 7007 que comunica el interior del país con Cúcuta y la costa caribe colombiana. Y lo que preocupa, de acuerdo con los transportadores, es que por esta ruta nacional 7007 transitan aproximadamente 1.500 tractomulas que transportan 55.500 toneladas diariamente de carga, no solamente de carbón, sino de productos industriales. La restricción vial fue establecida por Invías mediante la resolución 528 y se extenderá hasta el 3 de noviembre de este año. Los dirigentes de acá de esta ciudad que tomen otras medidas para no perjudicar al personal. Es necesario las dos cosas, terminar la obra, hacer la obra, pero también informar a tiempo del plan vial que va a realizar la institución que va a hacer la obra. La determinación de cierres intermitentes en la vía nacional que conecta con la avenida Francisco Fernández de Contreras de Ocaña se debe a varias obras de impacto en cruces especiales. Tenemos aproximadamente 1.500 tractomulas diarias a las 24 horas que transitan en este sector vial. Ocaña en este caso lo atraviesa una vía nacional. En consecuencia, la resolución de Invías se aplica para el transporte de carga pesada en el tramo Cúcuta-Río de Oro-Cesar, ya que en la jurisdicción de Ocaña es donde se están realizando las obras. Y vamos ahora con noticias de Antioquia, pues se cumple el 9º día de atención a la emergencia en Bello. De acuerdo al último reporte, se indica que este gigantesco alud deja 25 personas ya fallecidas. Juan Fernando, pero hay que decir que han actualizado la cifra de desaparecidos. Usted sigue ahí acompañando a la gente. Juan Fernando, reporta hasta ahora. Hola Andrea, buenas tardes. 9º día de cubrimiento especial de Noticias RCN aquí en el municipio de Bello. Esta vez estamos en el parque principal de esta localidad del norte del Valle de Aburrá y las cifras más actualizadas entregadas por la alcaldía dan cuenta de 25 personas fallecidas, 6 desaparecidas y unas 80 familias que ya pudieron retornar a sus viviendas porque ha bajado el nivel de riesgo. De las 25 personas fallecidas, 5 son integrantes de una misma familia y precisamente acaban de cumplirse las exequias de algunas de ellas y allí Noticias RCN obtuvo un testimonio tan triste como el tamaño de la fortaleza de quien habló con nosotros. Este es su relato. Uno se siente como levitando todavía. Andrea Acevedo tiene 24 años y de un momento a otro su vida cambió al recibir un golpe que nadie espera ni para el que ser humano alguno está preparado. El alud en la vereda Granizal acabó con la vida de su mamá y de 3 de sus hermanas. Nadie está preparado para esto, es una pesadilla por completo, más la muerte pues como fue. Ella era Paula Londoño, la mamá tenía 40 años y ellas eran sus hermanas Angie Valentina de 21 años, María Fernanda de 11 y María Alejandra de 9. También falleció Pedronel Cardona, papá de las menores. Uno sí dice como ¿por qué? ¿En qué momento? Pero ya no, pues no podemos hacer nada y eso es. Con enorme convicción y fortaleza, hoy Andrea asume una realidad que le exige liderazgo. Tener los pies en la tierra, igual me quedan 4 hermanos más, todos son menores y me toca seguir aquí, tratar de ayudarlos a ellos. Y uno de los hermanos es Wyatt Cardona, el bebé de 6 meses rescatado del lodazal y quien se recupera de manera satisfactoria en un hospital. Ese niño es unión, es esperanza, ese niño a todos nos ha dado las fuerzas, a todos. Esta familia es una de las caras más tristes de la tragedia, una historia que conmueve y que contagia de dolor. 2 informaciones finales. Hasta ayer se hablaba de 10 personas desaparecidas, la cifra ha bajado a 6, todo porque se creía que una familia con 4 integrantes habían sido sepultados en una vivienda, pero no estaban, por fortuna, en la casa al momento del alud ocurrido el martes de la semana anterior. Y también, en la medida en que avanzan las labores de búsqueda, avanza también el retorno de algunas familias a sus hogares, por lo que ha bajado también el número de personas en los albergues, en los 2 refugios. Ya son 350 personas en este lugar donde aún reciben atención humanitaria. Me despido desde el municipio de Bello. Ingrid, saludo cordial. Usted en Cali. Buenas tardes.
Juan Fernando, buenas tardes. Un abrazo solidario para todas esas familias allí en Bello. Y qué fortaleza la de esta mujer, realmente, un gran ejemplo. Pero continuaremos, por supuesto, acompañando a todas las familias de Bello que lo perdieron todo por cuenta de esta terrible tragedia. Pero miren, mientras tanto, las intensas lluvias en Bogotá han hecho que el embalse de Chingaza supere el 80% de su capacidad. Esto despejaría seguramente ese otro nuevo fantasma para un posible racionamiento. Se lo preguntamos a Efraín Arce. Don Efra, buenas tardes. Mi querida Ingrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy nos alegra ser portadores de buenas noticias. Es que ya el sistema Chingaza pasó del 80%. Para ser exactos, 82.29%. El nivel más bajo, nosotros estamos aquí porque le hemos venido haciendo seguimiento en los tiempos más críticos. Ahora pues se respira un aire de tranquilidad. Estamos aquí al borde del agua, pero hace un año, en abril del año pasado, que fue el momento más crítico, cuando el embalse tuvo 18% de su capacidad, podríamos caminar prácticamente unos 50 metros más hacia el embalse porque todo estaba seco. Hoy, por fortuna, San Rafael tiene 83.51% y Chuza, que es el otro gran embalse que hace parte del sistema Chingaza, está en 81.94%. De esta manera pues se despeja esas teorías de algunas personas que decían que incluso la ciudad había que abandonarla porque se iba a acabar el agua. Pues este 82.29% está por encima del pronóstico de los más optimistas, porque prácticamente la temporada de lluvias ya terminó, pero continúa lloviendo en este sector de La Calera. El alcalde Carlos Fernando Galán explica que se cambiaron los niveles de envío de agua y de captación hacia Bogotá para darle una equidad y un respiro también al sistema Tibitoc, que estuvo sosteniendo el envío de agua hacia la capital. Ya hemos aumentado significativamente por la capacidad que ya tiene Tibitoc, el agua que traemos de Tibitoc, es decir, de Río Bogotá. En este momento la matriz ha cambiado otra vez y estamos trayendo un poco más de agua de Chingaza, dado que el nivel en Chingaza ha mejorado y que tanto Chuza como en San Rafael están en un mejor nivel. Muy bien, y de esta manera les cuento a ustedes que el sistema Chingaza ha subido más de lo esperado. Hace 1000 días, más de 3 años, no se tenían unos niveles de esta capacidad en donde el sistema superaba el 80%. Se había tenido unos momentos de precipitaciones muy por debajo de lo normal y eso fue lo que llevó a ese racionamiento. Por fortuna, ya se ha regresado a la normalidad con unos niveles que dan tranquilidad. Sin embargo, la petición a todos los ciudadanos es que sigan cuidando el agua, pues es un recurso no renovable. Es la información que les presentamos a ustedes desde el embalse de La Calera en este municipio. Qué buenas noticias, don Efra. Qué esperanzadora imagen. Muchas gracias por su información. Hablamos ahora de la problemática de cientos de estudiantes con créditos de ICETEX que ya empiezan a sentir las consecuencias por la eliminación de los subsidios. Dicen que los recibos están llegando con incrementos cercanos al 70%. Una nueva preocupación tienen hoy los estudiantes deudores del ICETEX. Más o menos son 156.000 usuarios los que se están viendo afectados en este momento. 132.000 que tenían subsidio a la tasa full, es decir, solo pagaban el IPC, y otros 24.000 a los que tenían un subsidio parcial que les aumentará más o menos 3 puntos. Estudiantes que están en su etapa de amortización del crédito y que venían en gran parte pagando con aumentos de la inflación. El gobierno pagaba como ese más 2, más 3, más 5% por encima del IPC que tenían los créditos, pero pues al dejarlas de pagar, pues las cuotas volvieron a incrementarse. Para dar un ejemplo, hace un momento hablaba con una compañera y me decía, a mí me pasó la cuota de 300.000 a casi 600.000, 580.000 pesos. Casos de cuotas que pasaron de 300 a 500.000,
Han habido casos de otras universidades que han llegado a 2 millones. La mayoría están en busca de otras alternativas. Esto no solamente se ve en el tema de estudios, sino también en la canasta familiar. ¿Cuántos están pensando entre pagar la cuota o pagar el arriendo o mercar o incluso los servicios? Dicen estar decepcionados. ¿Cómo le incumplieron al país? ¿Cómo nos han venido incumpliendo? Y sigue pasando, porque no solamente están afectados estos 156.000 bolívares, sino también recuerda que los 60.000 posibles créditos que iban a entrar a primer semestre, solamente van a sacar 10.000. Eso quiere decir que también estamos dejando 50.000 chicos por fuera. O sea, una generación sin estudiar. Cambiamos de tema a la 1:03 p.m. Vamos a hacer un recorrido por nuestras regiones y vamos a iniciar en la ciudad de Cartagena, a donde hoy llega desde Perú el hermano de Luis Dionisio Ruiz, el chef que fue asesinado en medio de un atraco en el barrio Alto Bosque. Luis vivía desde hace 7 años en la ciudad de Cartagena, donde lideraba la cocina de un reconocido restaurante. Sus compañeros lo recuerdan como un gran ser humano. Ivonne, en Cartagena, ¿qué sabemos de la investigación? ¿Ya hay alguna captura por este hecho? Buenas tardes. Andrea, buenas tardes. Pues no, hasta el momento no hay captura, sin embargo, las autoridades tienen un video que sería pieza clave para poder identificar a los presuntos responsables de este homicidio. Hay que decir que mi compañera Taina Tencio tuvo la oportunidad de conversar con sus compañeros y con sus amigos. Ellos no solamente dijeron que era una gran persona, sino que también piden que haya justicia y sobre todo que haya un apoyo por parte de las autoridades para que Luis Dionisio pueda ser sepultado en su país. La cocina de uno de los restaurantes más exclusivos del centro histórico de Cartagena está de luto. Pilar es nuestro chef. Nosotros aquí hemos llevado este negocio a manos de él y es lo que es, con su conocimiento y con su técnica, con lo que hemos construido juntos. Luis Dionisio Ruiz, de 30 años, fue víctima de un atraco el pasado fin de semana en el barrio Alto Bosque, mientras hacía lo que le apasionaba, ayudar a nuevos emprendedores. El delincuente le disparó por la espalda, tal como se ve en un video de cámaras de seguridad. Justicia, yo creo que eso es lo que pedimos todos. Lamentablemente son situaciones que nos llenan de ira, pero pues ojalá se pudiese hacer justicia. Mañana se realizará una misa para honrar la memoria del chef peruano y acompañar a su familia desde la distancia. Y quiero que vean este video. Se trata de un caso de intolerancia que ocurrió en el centro histórico de Cartagena, una pelea entre el conductor de un taxi y un cochero que llevaba a bordo de su carreta 2 turistas. Lo más complicado de la situación es que además de la pelea, que se fueron a los puños, estuvieron a punto de resultar heridas las turistas. El conductor del taxi a punto de arrollar a una de ellas y además el cochero, que dejó la carreta sola, permitió que el caballo saliera desbocado. Las autoridades buscan a los responsables. Efectivamente, es una medida que se toma de acuerdo a la ley vigente, la ley 1801, se realiza el comparendo por un tema de convivencia y tiene una sanción pecuniaria descrita también en esta misma ley, pero también con la autoridad de tránsito se está haciendo la verificación, la ubicación, para ver si la ley de tránsito permite algún tipo de inmovilización. Más tolerancia, por favor. Seguimos aquí en la costa Caribe, vamos a la ciudad de Barranquilla, donde las autoridades dieron un golpe a la banda delincuencial Los Pepes. Las autoridades aplican extinción de dominio a 46 bienes de ese grupo ilegal, vehículos y viviendas evaluados en 4.500 millones de pesos. Jairo Cabrera, adelante. Andrea, muy buenas tardes. Esta fue la operación Raciel que se llevó a cabo en las ciudades de Barranquilla, de Sabana Larga, de Baranoa, de Puerto Colombia y también del municipio de Malambo, donde se realizó extinción de dominio a 46 bienes que estaban vinculados con 2 integrantes de la banda de Los Pepes que fueron capturados en mayo de 2024. Eran alias El Profe y alias Beto. Logró afectar las finanzas de la estructura criminal del GDCO Los Pepes por medio de la materialización de medidas cautelares como el embargo, el secuestro y la suspensión de poder dispositivo de 46 bienes.
De las autoridades aquí en Cali, en las últimas horas fueron capturadas a varias personas que estarían involucradas en la ola de atentados que afectó al Valle del Cauca el pasado 10 de junio. Diego, usted tiene los detalles. Buenas tardes. Ingrid, buenas tardes. Mire, son ya 6 las personas capturadas. 4 de ellas fueron en Jamundí, en 3 diligencias de allanamiento en barrios de ese municipio fueron capturadas esas 4 personas, incluida quien sería la cabecilla de una red de apoyo a la Jaime Martínez, que estaría además detrás de los ataques registrados en Jamundí. En lo que tiene que ver con homicidios, este mes de junio se registró una reducción del 16%. Este año, en junio, fueron 69 casos versus 75 del año 2024. En lo corrido del 2025, 489 personas han sido asesinadas en la capital vallecaucana. Acabamos de cerrar el mes de junio como el mes con el número de homicidios más bajo de los últimos 33 años. Y de igual manera seguimos trabajando con contundencia, tanto con la policía de aquí de la Metropolitana de Cali, pero también aprovechando las capacidades del bloque de búsqueda para seguir desarticulando a los grupos multicrimen. Y en Bucaramanga fueron capturados 4 peligrosos ladrones dedicados al robo de motocicletas. En segundos alteraban los seguros de los vehículos que encontraban en la vía pública y se los llevaban. ¿Cómo fue la investigación, Cristian Díaz? Así es, buenas tardes. Un proceso investigativo de más de un año entre la SIJIN y la Fiscalía que permitió la desarticulación del grupo delincuencial conocido como la Banda de los de la Quinta Estrella. Son 4 personas capturadas, entre ellos se encuentran alias Checho, alias Pati, alias Aldair y alias El Salado. Las autoridades identificaron gracias a videos de cámaras de seguridad el modus operandi y también perfilaron a cada uno de estos delincuentes, los aladores, quienes hábilmente, en cuestión de segundos, 15 a 20 segundos, lograban robarse las motocicletas que encontraban en vía pública y también a los receptadores, quienes las escondían en parqueaderos y en residencias. Estos delincuentes conocidos como Quinta Estrella tenían el perfil criminal de cometerle ruptura a los seguros de las motocicletas, encendido directo, para llevarlas a parqueaderos, a residencias, mimetizarlas y posteriormente comercializarlas. A esta hora, Colombia despide a doña Nidia Quintero, una mujer que se convirtió en símbolo de solidaridad, quien con sus acciones sociales nos demostró desde el principio, desde el inicio, el significado de la Fundación Solidaridad por Colombia. Inés María, usted tuvo la maravillosa oportunidad de compartir con doña Nidia durante muchos momentos y durante muchísimos años. Así es, André, y yo le puedo decir que doña Nidia era una mamá. Esa es la palabra que mejor la describe. No solo de Diana, María Victoria, Claudia, Julio César, asumió también ser la mamá de Carolina y Miguel, pero también de todas esas personas que se acercaban a ella. Ella era una mujer amorosa, consentidora, protectora, pero además firme en sus principios, en sus convicciones. Bueno, ¿cómo tiene que ser una mamá? Así la recuerdo. Y así hoy miles de personas en la Catedral Primada de Bogotá se despiden de ella con una Eucaristía. Allí está Catherine Leal. Catherine. Inés María, televidentes, buenas tardes. Pues en efecto, de hecho, por eso también se le llamaba Mamá Nidia. Y con ese sentimiento es que han llegado cientos de colombianos hasta la Catedral Primada para despedir a esa mujer que sin duda nos dejó sembrada esa palabra que la enmarcará por siempre, la solidaridad. Pero una solidaridad que tiene un apellido y es por Colombia. Así que hemos estado aquí acompañándola a ella, a su familia y a los cientos de colombianos que han llegado. Primero estuvieron en el Congreso de la República, en un evento donde se rindió homenaje a ella, a su legado, a su familia, y luego aquí en la Catedral Primada, donde en estos momentos se está terminando esta misa exequial. Ella acompañada de familiares, de amigos, pero también de importantes personalidades públicas y políticas que hoy quieren reconocer y rendir un homenaje al legado de doña Nidia Quintero de Balcázar. Colombia despidió este miércoles con respeto y gratitud a doña Nidia Quintero de Balcázar, ex primera dama de la nación y mujer profundamente comprometida con las causas sociales. En el Salón Elíptico del Congreso, familiares, amigos y congresistas, además de figuras públicas, se reunieron para rendirle un homenaje íntimo y sentido.
Nuestra madre creía en el valor de cada ser humano, independientemente de su capacidad económica y su estatus social. Creyó en Colombia y no se equivocó, porque estos días hemos tenido la oportunidad de recibir muchísimos testimonios que nos dejan ver el crecimiento y efecto de su obra en la vida de tantos. Su féretro, rodeado de flores y silencio, fue testigo de oraciones, abrazos y palabras sinceras. Y fue una mensajera de esperanza y amor para los más necesitados. Fue un refugio para los niños y niñas de Colombia que se vieron olvidados, se vieron excluidos y desprotegidos. Se guardó un minuto de silencio y hubo momentos de oración donde recordaron su entrega incansable a través de la Fundación Solidaridad por Colombia. En medio del homenaje se sintió la ausencia de su nieto, el senador Miguel Uribe, quien sigue en estado crítico tras el atentado. Como ella, seguimos creyendo en los milagros, en la oración y en Dios. El país le dice adiós a una mujer que vivió para servir y que será recordada con amor, admiración y respeto, pero sobre todo como el símbolo de la solidaridad por Colombia. Inés María, escuchábamos lo que decían en los discursos. Doña Nidia fue una mensajera de esperanza y amor. Hay que resaltar que tal vez su legado más grande fue la Fundación Solidaridad por Colombia, y usted, Inés María, tuvo la oportunidad de participar en varias versiones lideradas por Doña Nidia. ¿Qué es lo que más recuerda? Pues Andrés, sí, yo he tenido el privilegio, tengo aún, de ser la presentadora oficial de la Caminata de la Solidaridad. Le tengo que decir que doña Nidia era una mujer admirable. Desde que creó su fundación, todos los años sin excepción, ella se subía al carro de bomberos y recorría las calles de Bogotá enseñándole al país a ser solidario. No sin antes haberle jalado las orejas al presidente de turno en su discurso en la tarima. Siempre vestida de negro, su luto de Diana no se lo quitó nunca, ese dolor de una madre. Ella era una mujer dedicada a servir, ella vivía para servir, su interés por el bienestar de quienes más lo necesitaban era de verdad genuino, auténtico. No lo digo solo yo, conmueven los testimonios de quienes se han beneficiado con la Fundación Solidaridad por Colombia. Escuchémoslos. Para Luis Alejandro, esta foto será tal vez uno de los momentos más memorables de su vida. Yo inicié con la Fundación Solidaridad por Colombia a través de un concurso de pintura que se desarrolló en 1987 en Corferias. Desde ese momento y a muy corta edad, aceptó el reto y la ayuda de mamá Nidia, dándole un giro a su vida. Doña Nidia fue ese apoyo, fue ese amor, porque ha sido una mujer bondadosa, una mujer generosa que siempre estuvo enfocada en ayudarle a las personas. Hoy, luego de 38 años de la fundación y después de alcanzar su pregrado en el programa de becas Diana Turbay y posteriormente cursar un posgrado, mira sus fotos y entiende que el camino es largo y hay que continuar siendo solidarios. Como él, cientos de niños y jóvenes que ingresaron a la Fundación Solidaridad por Colombia reconocen el valor de doña Nidia. Desde que entré me empecé a forjar como líder, con valores, respeto. También me ha ayudado a ayudar a otras personas. Efectivamente, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Gracias a ella soy lo que soy. He podido ayudar a muchas personas y a muchos niños y siento que eso hace parte de lo que ella nos dio a cada uno. Sin duda, una vida entera entregada a servir, ayudar y, como dice su frase en las mismas instalaciones de la Fundación, pequeños actos de solidaridad en millones de personas pueden transformar el mundo. Por siempre en nuestro corazón, doña Nidia. Y mientras Colombia despide a la ex primera dama, en la Fundación Santa Fe, el candidato y senador Miguel Uribe, su nieto, sigue luchando por su vida. Allí no cesa el clamor y las oraciones para pedir por su recuperación. Jason Vera. ¿Qué tal? Un cordial saludo para ustedes, para todos nuestros televidentes. En efecto, no cesa y acá continuamos a las afueras de la Fundación Santa Fe, lugar en donde decenas de personas desde el primer momento en donde Miguel Uribe, el senador, ha estado en recuperación, pues han acercado o se han acercado con sus familias a realizar esas oraciones en plegarias para que Miguel se recupere y pronto ya pueda regresar con su familia, estar de nuevo con su familia y realizando las acciones y funciones
que estaba realizando normalmente. Lo que vemos es las personas que han venido dejando cartas, dejando unos mensajes muy bonitos, incluso hay una foto de doña Nidia con Miguel y muchas de esas personas pues también le dan sus oraciones a doña Nidia, su trabajo que desarrolló por nuestro país, pero también pidiendo que ella ahora desde el cielo pues esté fuerte apoyando a Miguel en su recuperación. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra acá a las afueras de la Fundación Santa Fe. Lo que nos han mencionado o lo más reciente es que Miguel continúa muy fuerte en recuperación y vamos a estar atentos a lo que ocurra allí en estos instantes. Por el momento nosotros nos despedimos desde las afueras de la Fundación Santa Fe. Ustedes tienen más información con Ingrid en Noticias RCN. Así es, Jason, muchas gracias. Pero mire, vamos a cambiar de tema porque a la Cámara de Representantes de Estados Unidos vuelve la ley presupuestaria de la administración de Donald Trump tras ser aprobada en el Senado. Ese impuesto a las remesas tendrá un impacto durísimo en Colombia. Roberto, usted nos puede explicar, por favor, las implicaciones. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Se trata de un impuesto que afecta a 40 millones de personas en Estados Unidos, no solo a los inmigrantes en situación irregular, sino también a aquellos que cuenten con residencia permanente en el país e incluso con visas de trabajo. Estados Unidos es el país del mundo que más remesas envía al extranjero, con alrededor de 80.000 millones de dólares cada año. Los ciudadanos colombianos en la capital de Estados Unidos, aquí en Washington, nos trasladan su preocupación porque dicen no podrían permitirse afrontar este nuevo gravamen. A la Cámara de Representantes de Estados Unidos volvió la ley presupuestaria impulsada por el presidente Donald Trump para dar un vistazo final antes de su aprobación. Los seguros Medicaid, centros comunitarios y energías limpias son algunos de los sectores afectados por este proyecto. Pero un gravamen que preocupa a América Latina es el de las remesas enviadas desde territorio estadounidense, que sería del 1%. Según un informe del Banco de la República de Colombia, al Valle del Cauca en 2024 llegaron cerca de 3.000 millones de dólares, lo que representa el 25.3% del total nacional. Un 17% llegó a Cundinamarca, 15.9% a Antioquia y un 3.6% al Atlántico. Algunos colombianos en Washington explicaron las consecuencias que traería la aprobación de esta ley. No, es demasiado alto para nosotros, la verdad que sí. Y bueno, las cosas se están complicando mucho. El impuesto aplicaría para las remesas con envío en efectivo, giro postal o cheques de caja, mientras las transferencias por cuentas bancarias o tarjetas emitidas en Estados Unidos quedarían exentas. Y en buena parte por esta polémica ley, hoy aquí en Colombia, en nuestro país, el dólar se registra por debajo de los 4.000 pesos. Un precio, hay que decir, que no se veía desde julio del año pasado. Juan David Galindo con la información. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y no solo por esta ley que se le aprobó al presidente Donald Trump, sino también por todas las medidas económicas que ha implementado el mandatario, como por ejemplo los aranceles de inicio de año. Y es que el comportamiento del dólar durante el primer semestre de este 2025 ha sido el peor en los últimos 36 años de los Estados Unidos. Pero veamos entonces el comportamiento de la divisa aquí en el mercado colombiano. El dólar tuvo como tal una apertura de 4.030 pesos. La tasa representativa del mercado para este miércoles era de 4.047 pesos. Hay que decir que el valor mínimo al que llegó la divisa es de 3.985 pesos y el cierre que acaba de ocurrir hace un par de minutos fue de 3.992 pesos. Este valor del dólar no se veía precisamente desde julio del año pasado y lo que dicen los expertos es que mientras sigan este tipo de decisiones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos, la moneda puede seguir debilitándose en el mercado colombiano. Esto tiene que ver con una tendencia de depreciación del dólar americano, es decir, una debilidad de la divisa estadounidense frente a las principales monedas en el mundo, frente al euro, frente a la libra, frente al yen. Y en el caso también de las monedas emergentes estamos encontrando valor de dichas monedas, incluyendo el peso colombiano. De acuerdo con algunos expertos, si Colombia tuviera una estabilidad fiscal más presente y se siguiera apoyando lo que es la industria del petróleo, el dólar incluso podría estar entre 150 y 200 pesos más baratos. Por el momento yo me despido y ustedes tienen mucha más información. Valores históricos del dólar. Gracias, Juan David. Bueno, y este es el noticiero de la región. Y si en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de televisión y radio, nos conectamos con Santa Marta, Barranquilla, Armenia y Pereira. Empezamos con noticias del Caribe en Santa Marta. Angie Cueto. Angie. Hola compañeros de televisión.
bendición. Los saludamos desde RCN Radio Santa Marta para contarles que desde la capital del departamento del Magdalena se proyecta la solución inmediata a vertimientos de aguas residuales con nuevas plantas de tratamiento. La instalación de estas permitiría tratar hasta el 40% del caudal actual y mejorar la calidad del agua que llega al mar y al río Manzanares. Al respecto habló el agente interventor de la empresa de servicios públicos de Santa Marta, Smart, Ernei Velázquez. Escuchemos. Santa Marta no puede seguir avanzando si no se asume una solución definitiva del problema de aguas residuales. Es absurdo que a esta altura del desarrollo de Santa Marta no cuente con una sola planta de tratamiento de agua residual. Y las aguas residuales, tal como las estamos recibiendo, las estamos arrojando al mar. A esta iniciativa se suma el anuncio de una planta de tratamiento en el sector turístico del Rodadero y el avance del proyecto en Salguero, cuya financiación, afirmó el agente, está garantizada. En total serían 3 plantas de tratamiento las que se construirían en el corredor sur de la ciudad. Gracias, Angie. Ahora vamos con información aquí en la ciudad de Barranquilla. Nos actualiza Renan Fontalvo. Renan, hola. Compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy los saludo con una polémica que hay entre los estudiantes de la Universidad del Atlántico, quienes están cuestionando a su alma mater por haber invertido más de 648 millones de pesos en la construcción de 6 senderos de descanso. Lo que indican los estudiantes es que les parece absurdo que hayan invertido 648 millones en 6 bancas de cemento. Uno de los denunciantes es Juan Maza. 6 banquitas con 6 techitos y un caminito. El valor inicial de esta obra fueron 648 millones de pesos. Se además tiene 2 adiciones presupuestales. De inmediato contactamos a la Universidad del Atlántico para que respondiera a la denuncia que hacen los estudiantes, y lo que dijeron fue que estos 648 millones de pesos no solamente fueron invertidos en las 6 sillas de cemento, sino también en excavaciones, niveles de terreno, reubicación de tuberías, cimentaciones en concretos, levantamientos de muro y también en instalación de luminarias y redes eléctricas. Pese a la explicación de la universidad, los estudiantes siguen cuestionando que hayan invertido 648 millones de pesos en esta obra. Gracias, Renan. Ahora saludamos a Angie Lucumí desde Armenia. Angie. ¿Qué tal? Los saludos de mañana para contarles sobre la denuncia que están haciendo líderes animalistas aquí en la ciudad con relación a la presunta expulsión de perritos del Instituto Técnico Industrial al sur de la ciudad. Esto es lo que dice Diana Rodríguez. En anteriores ocasiones sí se ha presentado que los rectores deciden, porque sí, expulsar los animales que llevan tiempo siendo resguardados en una institución educativa. Nuestro llamado es a que la educación también tiene que ver con la protección de los más vulnerables, en este caso los animales. Sin embargo, el rector de la institución educativa manifestó que durante esa vigencia 2025 se han registrado más de 6 hechos de inseguridad entre los perros y los niños, motivo por el que se toma la decisión. Se han presentado más de 6 casos de incidentes con caninos, los cuales han ocasionado lesiones a niños, niñas y jóvenes dentro de la institución. Se han establecido nuevas directrices en las que se limita el ingreso de mascotas al plantel educativo. Ya se emitió un comunicado de prensa y se va a evaluar la posibilidad de que algunos niños con características en específico puedan ingresar a sus mascotas al colegio. Gracias, Angie. Terminamos este recorrido en Pereira con Carol Álvarez. Carol. Hola, los saludo desde RCN Radio en la ciudad de Pereira para contarles que con el objetivo de detener la ola de violencia que se ha venido generando en contra de las mujeres indígenas al interior de los resguardos del departamento de Risaralda, fue creado en el municipio de Pueblo Rico la primera guardia indígena en esa parte del país, la cual está conformada solo por mujeres, con el objetivo de refrendar los derechos de esta población. Frente a este logro se refirió Ángela Maya. Ella es la rectora de la institución educativa Dáchida Daquera, que se encuentra ubicada en el municipio de Pueblo Rico, al occidente del departamento. Es poderles brindar a ellas herramientas y elementos de protección, de defensa personal, pero también darles formación y capacitación en derechos humanos. También con el objetivo de blindar los derechos de la población indígena femenina en el departamento de Risaralda, en el caso del municipio de Pueblo Rico, se creó un grupo de WhatsApp a través del cual todas las mujeres van a poder reportar los casos de posible violencia que se puedan llegar a generar al interior de los resguardos. Bueno, a Carol y a todos los corresponsales nuestros de RCN Radio en el país, muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Un duro golpe a estructuras delincuenciales en Bogotá. Las autoridades lograron en una operación conjunta la captura de 40 personas señaladas de tráfico de estupefacientes.
Estas 40 personas pertenecían a 2 bandas dedicadas al microtráfico en Bogotá. Tenían injerencia en zonas de la 85, Modelia, Restrepo, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Tunjuelito y Cundinamarca e Ibagué. Gracias a esta operación logramos precisamente golpear estructuras que se dedican a eso que la Oficina de las Naciones Unidas reportó como uno de los motores de la violencia en el mundo y particularmente en nuestro país. Fueron 11 meses de investigación que permitieron realizar 21 allanamientos e incautar 15 celulares. La cabecilla de esta banda era una mujer conocida con el alias Andrea. Utilizando fachadas de DJ y asimismo también utilizaban en los parques y cerca de los entornos escolares, los expendedores llevaban perros de raza peligrosa y en los chalecos de estos perros escondían el estupefaciente que posteriormente expendían. Según la policía, la droga vendría de los Llanos Orientales. Avanzamos hasta ahora con otras noticias de Bogotá, pues ya iniciaron las obras en el norte de la capital del país de un icónico proyecto de renovación urbana, donde convergen la vivienda y las actividades de ocio. Se estima que en mayo de 2028 se entregará esta mega obra. Arrancó la construcción de Quora, un proyecto que le dará otra cara a Bogotá. Entre las calles 85 y 88 y las carreras 13A y la 15, una de las zonas más estratégicas de la ciudad. La obra, liderada por Cimento y Amarillo, será un nuevo espacio que se convertirá en un referente de diseño, sostenibilidad y calidad de vida en América Latina. Hoy tenemos en obra más o menos 300 personas, 280, 320 varían dependiendo de las labores que estamos haciendo. Quora integra 4 torres de hasta 24 pisos, viviendas, comercio, oficinas, un hotel, centro cultural, arte, gastronomía, moda y entretenimiento en un solo sitio. Son 202 viviendas que ya vendimos el 90%. De canje fueron más o menos 104 de los 202. Pero además, si no querían vendernos, les dábamos la posibilidad de participar en el proyecto. De 2 formas. 1, canjeando sus metros cuadrados de construcción de las casas o apartamentos viejos o oficinas viejas por apartamentos u oficinas en el nuevo proyecto. Serán 18.000 metros de área peatonal que incluye plazoletas y ampliación de andenes. Un ambicioso proyecto de renovación urbana que ya está en ejecución en el norte de Bogotá. La inversión asciende a los 2.2 billones de pesos, 50% de recursos colombianos y el otro 50% inversión extranjera. Tendrá experiencias únicas para los capitalinos. Estos proyectos de renovación urbana como este, que obligan a desaparecer la pieza urbana por completo y sacar una completamente nueva y rediseñada, requiere la participación del 100% de los propietarios. Son más de 50.000 metros cuadrados de terreno, terrenos ya muy deteriorados, entonces, y por eso se necesitaba con urgencia renovación urbana. 4 nuevos accesos vehiculares y un deprimido en la calle 86A, 3.700 parqueaderos, una solución en materia de movilidad. Se van a hacer 4 sótanos aquí, se va a hacer un deprimido en la 86 para mejorar la movilidad. Un novedoso proyecto en marcha que promueve una ciudad más moderna y que dinamizará la economía en Bogotá. Porque la cumbre internacional de la ONU en Sevilla llega a su fin con grandes expectativas para la comunidad internacional. El encuentro que, entre otros, permite el impulso para proyectos de desarrollo, pues se llegó a su fin y toda la información la tiene nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés, adelante. Hola, muy buenas tardes. Está terminando una cumbre internacional para la financiación del desarrollo convocada por Naciones Unidas aquí en Sevilla, España, con grandes expectativas acerca de cómo podrá el mundo ponerse de acuerdo de una mejor manera para que los recursos necesarios puedan fluir, puedan llegar a los países que más están necesitando en este momento proyectos de desarrollo. Pero es un momento complicado, puesto que países como Estados Unidos en la administración Trump ha decidido prácticamente eliminar los aportes en cooperación. Ha sido una cumbre con una gran participación de delegaciones de todo el mundo, con participación de jefes de Estado, jefes de gobierno, que demuestran la preocupación por
buscar la manera de movilizar más recursos para promover el desarrollo del mundo y poder cumplir con ciertos objetivos que la comunidad internacional se ha fijado. Y el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, Sergio Díaz Granados, el colombiano Sergio Díaz Granados, hizo a través de nuestras cámaras un balance positivo, aunque también de mucha expectativa acerca de cuáles podrán ser los objetivos trazados en esta declaración, la declaración de Sevilla, para que los recursos de financiación para el desarrollo puedan fluir mejor. La aprobación de cerca de 5.200 millones de dólares en proyectos que van a la región de todo tipo de sectores, vías, salud, de educación, seguridad aérea. Es una mejora comprensiva de toda la región. Lo segundo es que vienen más países para acá, con lo cual vamos a hacer más proyectos de integración dentro de la región. Información desde Sevilla. Una feliz tarde para todos. Un abrazo. Nos vemos. Es infame lo que pasó en Guaviare y lo que hicieron las disidencias de las FARC. Obligaron a cavar sus propias fosas a 8 personas que terminaron asesinando. Esas 8 personas eran líderes religiosos que además venían desplazados. María Fernanda, usted conoció detalles de esa investigación que adelanta la Fiscalía. Mire, Oscar, lo que ha revelado la Fiscalía, lo que hemos conocido, es que las disidencias de las FARC, con falsos señalamientos, solo porque estas 8 personas integrantes de 2 familias venían desde Arauca desplazados por la violencia, los señalaron, los acusaron de pertenecer a otro grupo armado y solo por esto los asesinaron. La mayoría de familias eran líderes religiosos, había un presidente de junta, había un pastor de una iglesia cristiana evangélica, eran pues comerciantes, eran personas de la región y hoy tristemente son hallados en una fosa común. Una situación que tiene en luto nuestro municipio. La segunda, el alcalde de Guaviare, sobre este mismo tema, que está desesperado por la violencia, le pide ayuda a gritos al gobierno nacional porque se siente abandonado. Entonces es la petición formal al gobierno nacional. Creo que es momento de que vuelque sus ojos en el territorio, en el departamento del Guaviare. No es normal una masacre de 8 personas, no es normal que confinen un departamento durante una semana completa. Y la tercera, ahí seguimos con la gente en Villavicencio afectada por ese aguacero que duró más de 12 horas hasta el momento. Son al menos 1.600 los damnificados. Prácticamente toda, como la pueden ver ahí, se la llevó el río antenoche, cuando creció el Ocoa, el río Ocoa. Y pues la verdad no tengo dónde vivir. Llovió, se salió el río y nos tumbó la casa, nos tumbó el patio, pues la verdad no hemos dormido, no hemos descansado porque pues tenemos el río prácticamente adentro de la casa. Por la app, por las redes y por la pantalla, pongámonos al día siempre por Noticias RCN. 2 de la tarde, 4 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hay alerta por parte del sector energético por la deuda del gobierno con los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3. Estiman que mensualmente esta deuda aumenta más de 300.000 millones de pesos. Gremios del sector energético hicieron un nuevo llamado al gobierno por las deudas que tiene el Ejecutivo relacionadas a los subsidios de energía. Hay un déficit para el 2025 cercano a 2.7 billones de pesos, que representan cerca de 9 meses del año sin subsidios. Crea una situación insostenible para las empresas, puesto que ellas tienen que pagarle a sus proveedores, tienen que cubrir su nómina y tienen también sus compromisos bancarios. Aseguran que cada mes la deuda de los subsidios aumenta en 300.000 millones de pesos. El año 2026 se requieren recursos por 3.7 billones para financiar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, que representan 13.5 millones de usuarios, que son cerca de 40 millones de colombianos. Se estima que el gobierno también tiene deudas superiores a los 1,3 billones de pesos correspondientes a los subsidios del gas natural. Bueno, pero ¿quiénes terminarían pagando la opción tarifaria del servicio de energía? Atentos, porque ya hay un borrador de proyecto que contempla aumentar el servicio para los estratos 4, 5 y 6. Este es el anteproyecto de ley por medio del cual el gobierno aumentaría el precio de las tarifas de energía para los estratos 4, 5 y 6. Los usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales regulados a nivel nacional sin limitarse a ellos asumirán la deuda de la opción tarifaria de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 a nivel nacional. Es de mencionar que el gobierno se había comprometido el año pasado a pagar las deudas de la opción tarifaria que ascienden a poco más de 3 billones de pesos. Habrá un alza grande en sus tarifas.
y entonces las empresas trasladarán ese aumento de precios a los bienes y servicios, generando más inflación. El proyecto de ley también busca modificar la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que ahora sean sindicatos, usuarios y profesores los que puedan hacer parte de esta entidad. Incluir, como lo propone el proyecto de ley, representantes de grupos de interés diferentes a un regulador técnico y a unas instancias de formulación de política pública como son los representantes del gobierno, puede, en lugar de acelerar el proceso de aprobación tarifaria, puede entorpecerlo. Este anteproyecto de ley deberá ser aprobado en 4 debates en el Congreso de la República para convertirse en ley. Vamos ahora con información internacional porque en el continente europeo las temperaturas siguen aumentando, llegando incluso hasta los 47 grados. En España hay reporte de por lo menos 3 víctimas fatales, entre ellas un bebé de solo 2 años. La ola de calor que experimenta el viejo continente está asfixiando a la zona sur de Europa. Actualmente nos encontramos bajo la influencia de un potente sistema de alta presión. Este está atrapando aire caliente sobre la región y, como podemos ver, está teniendo un gran impacto en la sensación térmica. Este fenómeno ha provocado incendios forestales y cierre de escuelas, donde en las últimas horas se ha registrado temperaturas que oscilan desde los 33 grados en Londres, Reino Unido, los 42 grados en Aragón, España, y cerca de los 48 grados en Sicilia, Italia. La dura ola de calor terminó cobrando la vida de un menor de 2 años en Cataluña, luego que un padre se fuera a trabajar sin notar que su hijo pequeño había quedado dentro del vehículo. Otras 2 personas fallecieron en un incendio en Cataluña. Hasta el momento, el fenómeno, en lo que va del 2025, se han reportado más de 6.000 muertes relacionadas a las altas temperaturas. Y nos vamos ahora para los Estados Unidos. Tras la inauguración del Centro de Reclusión Migratoria Alcatraz de los Caimanes, ubicado en el sur de la Florida, el gobernador Ron DeSantis informó que el día de hoy llegarán los primeros migrantes indocumentados a este lugar. En Miami, Alessandra Martín con la información. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, hoy deberían empezar a llegar los primeros inmigrantes a Alligator Alcatraz, este nuevo centro de detención ubicado en pleno corazón de los Everglades, según anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El sitio, inicialmente planeado para albergar a 5.000 personas, cuenta ahora con 3.000 camas disponibles. Y después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitara en el día de ayer las instalaciones, una fuerte tormenta de verano puso a prueba su resistencia. El agua se filtró por techos y paredes, corrió entre los cables eléctricos y provocó goteras, a pesar de que el jefe de emergencias del estado, Kevin Guthrie, había asegurado que el lugar estaba preparado para enfrentar un huracán de categoría 2. Vamos a escucharlo. Tenemos un centro de detención que incluye 158.000 pies cuadrados. Es una estructura de aluminio equipada para vientos de hasta 177 kilómetros por hora y preparada para huracanes de categoría 2, para las personas que no creen que esto se está tomando en consideración. Sin embargo, bastaron solo 2,5 centímetros de lluvia para inundar partes del complejo, según el Servicio de Meteorología Nacional. Soy Alessandra Martín, desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Alessandra, gracias por su información. Durante 3 días, la ciudad de la COP16 es escenario del Summit Regeneradores, un espacio en el que la agricultura sostenible es protagonista y donde buscan seguir el trabajo de protección de los ecosistemas, garantizando seguridad alimentaria. Expertos, empresas e interesados en la agricultura regenerativa se dan cita por esos días en Cali para hablar de cómo este sector puede ser sostenible sin afectar la productividad. Queremos llevar un mensaje de la importancia de la agricultura en una contribución hacia una conservación de la diversidad, pero también en reducir el efecto que tiene la agricultura hoy en día sobre el clima, ¿no? El 30% de las contribuciones en gases invernadero provienen en nuestro país, en Colombia sobre todo, del sector. Diversos sectores trabajan conjuntamente y están presentes en el Summit Regeneradores. Tenemos al sector privado, tenemos otras ONGs, tenemos universidades, institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones en todo el mundo hoy le apuestan a fortalecer las comunidades de agricultores. Que muchos de los problemas, de los desafíos de la regeneración de los suelos y de la agricultura, desde el punto de vista técnico sabemos cómo solucionarlos, pero lo que hace falta es que las
el fortalecimiento de capacidades de la gente para llevarlo adelante. Visiones de regeneración, rutas de acción para la transformación y el reconocimiento de experiencias en campo hacen parte de la agenda que finaliza este jueves. Muy atentos viajeros y amantes del turismo digital. La plataforma española Atrápalo, reconocida por su alta tecnología y sus ofertas en entretenimiento, se une al Fondo de Inversión Colombiano Progresión, con el que busca impulsar el turismo a través de la inteligencia artificial. Desde Atrápalo estamos convencidos que es una ruta clara hacia el futuro con inversión comprometida y con el acompañamiento de talento colombiano. Y obviamente pues esta es una apuesta que traerá beneficios indiscutibles para nuestros usuarios, quienes siempre han estado en el centro de nuestra propuesta de valor a través de una mayor oferta de productos y servicios tanto de turismo como de entretenimiento. Bien, es momento de conectarnos con nuestro set virtual donde Gloribet Pardo está con un especialista que nos hablará de la obesidad. Gloria, adelante. Muy buenas tardes, hoy en Miércoles de Salud vamos a hablar sobre la obesidad y el sobrepeso, un tema muy importante del cual hay muchísimas preguntas, me imagino, entonces los invitamos a que escaneen ya el código QR que aparece en pantalla. Nos acompaña el doctor Daniel Martínez, él es médico salubrista y además es experto en obesidad. Doctor, bienvenido. ¿Y qué efectos, además del sobrepeso, tiene la obesidad? La obesidad como tal es una enfermedad y así lo clasifica la OMS, pero además es precursora de otras enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer. ¿Cuándo sé que me estoy pasando de peso, doctor? Cuando la ropa me queda apretada es un buen indicador, pero también cuando yo veo que progresivamente y de manera sostenida estoy aumentando de peso, es un signo de que nos debe llamar la atención para hacer algo al respecto. ¿Cómo me controlo? Esa pregunta es muy amplia. Lo primero que hay que hacer es evaluar nuestra relación con la comida. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Cómo lo estamos preparando? ¿Qué alimentos estamos escogiendo? ¿Estamos haciendo suficiente actividad física? ¿Ese aumento de peso está interfiriendo con mi salud? Esas son preguntas que nos debemos hacer. Bueno, pues para hablar entonces de la alimentación, de toda la parte emocional a fondo con su relación con la obesidad, vayan a la app del canal RCN, oprimen allí Noticias RCN y ya nos vemos. Chao. Ahí estaremos, Gloribet. Gracias, así nos despedimos. Hasta aquí nuestra emisión del mediodía. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.